Hola a todas y todos, soy Fabrizio Lorusso aquí en el canal del amigo Jesús Escobar para otra videocolumna del Trotamundos Político, este espacio en que hoy vamos a platicar del Estado canalla y cómo se ha transformado en el Estado gandaya. ¿Cuáles son hoy los estados canalla? Primeramente, en México podríamos adoptar la variante con rima como una otra palabra que es la de gandaya, pero la idea sería la misma. No voy yo como extranjero a explicarles a ustedes de qué se trata, pero lo tuve que buscar en el diccionario, aunque uso la palabra hace más de 25 años que ando por acá. Gandaya es, según el diccionario del español de México del Colmex, el que saca partido de todo, sin consideración ni respeto por los demás, aprovechado, ¿no? El canalla, en cambio, es la persona deshonesta que daña o perjudica a otra a base de traición, mentiras y bajezas. O bien es gente del mal vivir, grosera y ruin. La hipótesis semiseria aquí el día de hoy es que el paulatino desuso del discurso sobre los estados canalla, que era muy popular, ese término, abrió paso a la emersión plena y definitiva del estado gandaya, condensado en los Estados Unidos de Norteamérica, así nombrable desde el sur continental y desde el español vernáculo mexicano. Bueno, el término despreciativo de estado canalla estuvo muy de moda en el entorno mediático y geopolítico de los años 90 y primeros 2000, sobre todo en Estados Unidos y Europa, en donde se tildaban a otros países de ser, en inglés, rogue states, estados canalla. Se usaba entonces en política internacional y hasta coloquialmente para describir a ciertos países, a menudo identificados con su líder, también considerado peligroso o canalla, y que actuaban fuera de las normas internacionales dominantes o del orden mundial establecido, tendencialmente un orden occidental y neoimperial. Es decir, se trataba de países no alineados al consenso y poderío hegemónico, principalmente el estadounidense y en menor medida europeo de la época, sobre todo del siglo XX, de la posguerra fría, ya a finales de los 80s y 90s, ¿no? Designar como canalla a otro país significaba que el detentor de la narrativa global, particularmente el presidente de Estados Unidos y sus secretarios, y los medios del establecimiento estadounidense clasificaban como enemigos del mundo entero, o sea, más bien del hegemón estadounidense como metonimia del planeta, y los definían así a los gobiernos hostiles y a naciones enteras. Bill Clinton fue un gran promotor de la definición canallesca. Claro está que la acusación era concebida a partir del propio punto de vista gringo, el que se tornaba así absoluto, internacionalmente aceptado en cuestión de horas. Una vez emitida la sentencia contra el canalla y luego relanzada por el New York Times, el Wall Street Journal, las agencias, las incipientes redes sociales digitales también, ¿no? Según la inteligencia artificial, interrogada en esta ocasión para darme luces ontológicas sobre la naturaleza profunda del ser, de lo canalla, el Estado, así definido, podría tener, o agrego yo, simplemente ser acusado o sospechado de tener una o más de estas características, ¿no? Violar sistemáticamente el derecho internacional, apoyar el terrorismo, desarrollar armas de destrucción masiva, nucleares, químicas, etcétera, existentes o no, violar los derechos humanos, actuar de manera impredecible o agresiva en política exterior. Con base en lo anterior, entonces, no sería complicado determinar cuáles son hoy los estados más canallas gandallas, peligros para la sobrevivencia humana, incluso del ecosistema o del resto de la humanidad. Dejo abierto el listado de los países que quieran incluir ahí y también la respuesta. A las mencionadas estas características canallescas podemos sumar variantes que agrego yo, ¿no? Que no sugirió la inteligencia artificial. Variantes como también el hecho de tener gobiernos socialistas o comunistas o que se declaren de alguna manera disidentes o de izquierda, sobre todo en América Latina, o que se declaran como tal cosa, ¿no? Independientemente de que lo sean o no. Sobre todo esto después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Pensemos en el caso ejemplo de Cuba, hoy todavía bajo ataque mediático, militar, energético y humanitario, además del embargo estadounidense histórico, ¿no?
Adicionemos a la fórmula también Venezuela, la Venezuela chavista, por inspirar el socialismo del siglo XXI en las Américas y rechazar en su momento, por ejemplo, el proyecto del ALCA, la Alianza Comercial de las Américas, la pretenciosa alianza o vasallaje estratégico comercial que impulsó George Bush hijo y que fracasó estruendosamente por ahí del 2005. ¿No? Todos estos también entraban en los canallas por rechazar estas situaciones, estas propuestas estadounidenses. Desde luego, en su momento, antes de la invasión del 2003, Irak de Saddam Hussein fue canalla. Y de las falsas, y también ahí hubo falsas o nunca encontradas armas de destrucción masiva. Y sin embargo, solamente con la sospecha ya era un Estado canalla. Y la Libia de Muammar al-Gaddafi fueron considerados también grandes acanallados, ¿no? Ayer y hoy, asimismo, lo han sido Irán, hoy bajo ataque de una guerra relámpago según Estados Unidos que ya lleva más de 3 semanas y que va para largo y que va a tener un impacto global sostenido y no va a ser la guerra de los 12 días de 2025, pero bueno, como se trataba de un estado canalla, en esa época le llamaban así, pues todo se vale, ¿no? Y Corea del Norte, claro, ¿no? Recalcitrantes, tendencialmente nucleares, entonces canalla. Como para superpotencias peligrosas para la proyección imperial estadounidense hay más respeto, ¿no? Es decir, para ciertos países, me refiero a China, Rusia sobre todo, esos no han sido llamados de canallas, pueden ser adversarios, pueden ser, y de repente salía el tema del imperio del mal, pero reconociéndoles como potencias, ¿no? En cambio, canallas en general son países pequeños sobre los cuales puedes bulear, puedes efectivamente atacar o desmantelar su sistema, ¿no? Y digo, algo cierto tiene que son disidentes del sistema internacional, pero claramente el término canalla ha sido usado en términos neocoloniales por Estados Unidos en su momento. Esta categoría es profundamente subjetiva y política. Ha justificado guerras, sanciones, intervenciones, descalificaciones durante 2 o 3 décadas. Hasta ahí perdió un poco de importancia en los años 2010, ¿no? Reemplazada por otras. Sirve para encubrir intereses reales, materiales, estructurales, energéticos, imperialistas, económicos, de unas cuantas potencias, sometidas o reunidas bajo el paraguas estadounidense. Su complejo militar industrial y modelo de acumulación de centro capitalista realmente han estado dictando gran parte de la agenda y de la cifra de una época. Esta ha sido la estructura y base, ¿no? La base económica, mientras que la terminología, luego que inventaron en ese momento del canalla y el enemigo, han sido la consecuente superestructura ideológica para agandallarse recursos, dineros y territorios, ahora sí desde Estados Unidos y otras potencias. Se presume que el resto del mundo, el no occidental y mayoría de la humanidad, pretende siempre parecerse y ser como Occidente, lo cual es falso. Y por eso se presentan las acciones en contra de ellos o de países disidentes, en este caso Irán, en este momento, entre otros, como si fueran portadoras entonces de democracia, paz y derechos humanos, ¿no? Esa era la narrativa de finales de los 80s, 90s, ¿no? De la época de auge, también de la globalización neoliberal, del llamado fin de la historia, ese ensayo de Fukuyama, en que se decía que ya el capitalismo occidental estadounidense, el modelo de vida y sobre todo económico-político de la democracia liberal de mercado, había sido el único ganador de la historia, ¿no? Bueno, hemos visto que así no era y hemos escuchado, sin embargo, durante décadas la justificación de aventuras militares, básicamente en el extranjero, por parte de Estados Unidos, la OTAN y alianzas varias, con base en el ataque a los estados canallas o en la exportación de la democracia y los derechos humanos. Pero ¿qué ha cambiado en los últimos 10 años? Pues que de pronto lo del canalla fue poco a poco abandonado y luego con Donald Trump presidente una y otra vez, con los aparatos desatados, el deep state, las crisis económicas globales y el ascenso de nuevos halcones en los centros neurálgicos del imperio decadente, la narrativa en parte mudó. Y hoy tenemos menos presuntos canallas y más
narcoterroristas, malos, imperios del mal, estados parias, se usa mucho narcoestados, estados fallidos o patrocinadores del terrorismo, o para la versión latinoamericana del castrochavismo, ¿no? Según el momento pasan o no de moda los términos, pero ahora parece que narcoterrorismo o el peligro nuclear, etcétera, o los estados parias son los más utilizados, ¿no? Sin rémoras, Trump y compañía están consolidando y develando la naturaleza ancestral y profunda de un Estado, el suyo, más gandalla que canalla, y de sus socios, patrocinadores de un genocidio en Palestina, candidatos al Nobel de la Guerra y violadores de lo que quedaba del derecho internacional. Por lo cual, desde el sur de Río Bravo, muy legítimo es llamarles estados gandallas. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente. Un abrazo.